Buenas tardes, queridos estudiantes. A continuación doy ejemplos de algunos ejercicios que se resuelven aplicando las propiedades de los triángulos. Vamos a iniciar con este ejemplo. Ustedes tienen uno similar, pero la diferencia son las medidas. Dice, si tienes tres palillos, uno de 6 centímetros, otro de 5 y otro de 9, ¿se puede construir un triángulo con estos? Si es así, ¿qué características tiene? Después de hacer la lectura, entonces debemos identificar que debemos hacer dos cosas. Primero, responder si se puede construir o no un triángulo con unos palillos que tienen estas medidas. Esos palillos van a representar los lados del triángulo. Y llegado el caso en el que se pueda construir ese triángulo, nos preguntan qué características tiene. Para esto entonces debo recordar una de las propiedades más importantes de los triángulos, que se llama la desigualdad triangular. Esa propiedad dice lo siguiente: en todo triángulo, la suma de las longitudes de dos lados cualquiera es siempre mayor a la longitud del lado restante. ¿Qué significa esto? Que al ustedes tomar las longitudes de dos de los lados del triángulo, por ejemplo el 6 y el 5, al sumarlos siempre debe dar mayor a la longitud del lado restante, en este caso sería 9. Veamos entonces cómo vamos a escribir esa propiedad. Toman los lados que les dieron, las longitudes de los palillitos. Entonces en este ejemplo es 6, 5 y 9. Y lo que vamos a hacer es emparejar esas medidas para poder saber si da esa suma mayor a la longitud del lado restante. Empecemos entonces con los dos primeros. Sumemos 6 más 5. Eso me da 11. Yo lo comparo con el restante, que es 9. ¿Es mayor? Sí, 11 es mayor que 9. Quiere decir que por el momento voy bien. Debo revisar todas las combinaciones posibles de las longitudes de los lados. Ahora, ya hice 6 con 5. Ahora revisemos 6 con 9. 6 más 9 me da 15. ¿Es mayor que el lado restante, que es 5? Sí. Entonces, por el momento voy bien. Me falta revisar una última combinación, que en este caso ya hice 6 con 5 y 6 con 9. Ahora me falta 5 con 9. 5 y 9 me da 14. ¿Es mayor que el lado restante? Sí. Quiere decir que si estas tres sumas cumplen con esta propiedad, sí se puede construir el triángulo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer después de hacer cada una de las sumas, como les indiqué, con las tres longitudes del triángulo que les haya tocado? Ustedes escriben aquí: sí se puede construir un triángulo con palillos de las siguientes medidas: 6 centímetros, 5 centímetros y 9 centímetros. ¿Listo? Posterior a ello, debo contestar la segunda pregunta, que dice: si es así, ¿qué características tiene? Aquí yo les construí utilizando GeoGebra cómo me quedaría ese triángulo con palillitos o con lados de las longitudes 5, 6 y 9, como dice mi ejemplo. Ustedes no necesitan construirlo porque el ejercicio no se los pide. Lo que les pide es que si se puede construir, ¿qué características tiene? Entonces, lo que yo debo recordar es la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados, que son los datos que yo tengo acá. Recordemos entonces que existen tres tipos de triángulos según la medida de sus lados. El que tiene los tres lados con la misma longitud o medida, que se llama equilátero. El que tiene solamente dos de sus lados con la misma medida, que se llama isósceles, y el que tiene sus tres lados de diferente medida o longitud, que se llama escaleno. En este ejemplo que les estoy haciendo, entonces yo escribiría que este triángulo es escaleno porque sus tres lados tienen diferentes longitudes, y así ya respondería a la segunda pregunta, que dice: ¿qué características tiene? Así se hace el primer ejercicio, muy sencillo. Veamos otro ejemplo.
similar. Si tienes 3 palillos, uno de 2 centímetros, otro de 4 y otro de 11, ¿se puede construir un triángulo con estos? Si es así, ¿qué características tiene? Entonces recordemos que vamos a utilizar la propiedad de la desigualdad triangular. Para ello escribimos nuestros 3 números que representan las longitudes de los lados del triángulo en cuestión que queremos construir y empezamos a realizar las sumas. Empecemos entonces con 2 y 4. 2 más 4 me da 6. 6 es mayor que el lado restante, no. Quiere decir que por aquí ya me están diciendo, esta propiedad me permite decir que no voy a poder construir un triángulo con palillos de esas medidas. Sin embargo, sigamos haciendo las sumas. Ahora 2 más 11, que me da 13. ¿Es mayor que el lado restante? Tampoco. En este caso también me estoy dando cuenta que no se cumple la desigualdad triangular, que es una propiedad que se cumple en todos los triángulos. Y veamos la última, 4 más 11, que me da 15, tampoco, bueno, aquí sí se cumple. ¿Es mayor que el lado restante? Sí, pero así yo no tenga sino solo una de esas sumas que no se cumplen, ya de una vez puedo decir que no es un triángulo. Listo, ya con esta primera que no se cumplía, puedo escribir que no se puede construir un triángulo. Entonces ustedes acá escriben respuesta. No se puede construir un triángulo con palillos de las medidas dadas, es decir, de 2 centímetros, 4 centímetros y 11 centímetros. Quiero mostrarles cómo quedaría si yo quisiera construir un triángulo con esos palillos, para que ustedes se den cuenta que no es posible porque este lado tiene una longitud de 11 y los otros dos no alcanzarían a unirse, teniendo en cuenta que los palillos me representan las longitudes de esos lados. Entonces aquí con este dibujo nos podemos dar cuenta que no se cumple. Como no se puede construir, pues no respondo esta pregunta, porque esta se responde es en el caso en el que sí se pueda construir. De esa manera vamos a contestar el primer ejercicio. Para el segundo quiero que tengan en cuenta estos palillos que ustedes están viendo acá, o palitos. ¿Listo? Dice, se dispone de 6 palillos de madera de las siguientes medidas: 4 decímetros, 3 decímetros, 2 decímetros y 1 decímetro. Son 6 palillos en total, esas son las medidas. ¿Por qué son 6? Porque de 3 decímetros tengo 3 palillos. Y me preguntan qué clase de triángulos se pueden formar con ellos. Aquí hay varias respuestas. Acá no hay una respuesta fija, ustedes van a jugar con esos palillos a formar triángulos, recordando la desigualdad triangular, que es la propiedad que les expliqué en el ejercicio anterior, y además de ello me está preguntando qué clase de triángulos se pueden formar. Entonces recordemos que vamos a utilizar la clasificación según la medida de sus lados, ya que acá me están dando la longitud de los palitos o palillos. Entonces, voy a empezar. Ustedes en este segundo ejercicio me van a dar 3 ejemplos. ¿Cómo hacen eso? Ustedes escogen 3 palillos, los que ustedes quieran, construyen el triángulo y contestan qué clase de triángulo es. Entonces yo les voy a dar un ejemplo, ustedes van a hacer 3 diferentes para responder este. Yo escogí el palillo de 4 y escogí 2 de palillos de 3 decímetros. Con esos construí este triángulo. Se cumple la desigualdad triangular porque 3 y 3 me dan 6 y es mayor que 4. Y 4 y 3 me dan 7 y es mayor que 3. Entonces por eso sí se puede construir. Después de hacer el dibujo para que ustedes se guíen, miran la clasificación y escriben, es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene 2 de sus lados tienen la misma medida o la misma longitud. ¿Listo? Entonces, en este segundo ejercicio ustedes juegan con estos palillos que nos dieron aquí, escogen 3,
forman el triángulo y escriben qué clase de triángulo es. ¿Listo? Ese es libre. ¿Cuántos triángulos van a construir ustedes jugando con esos 6 palillos? 3 triángulos. Muy sencillo. Vamos al tercer punto. Calcula la medida de los ángulos desconocidos en cada triángulo. Entonces, en este punto necesito que nos guiemos por las propiedades de los triángulos según sus ángulos. Aquí ya empezamos a hablar de los ángulos. Esas propiedades son: la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180. Es decir, en todo triángulo, al sumar sus ángulos internos, que son 3, siempre me debe dar 180. Con esa propiedad que ustedes tienen en la guía y que aquí se las estoy mostrando de primeras, vamos a resolver el C. ¿Listo? Teniendo en cuenta que me dieron la medida de 2 ángulos, de este y solamente me falta hallar el ángulo alfa en este triángulo. Un ejemplo, para que ustedes sepan cómo van a resolver el C. Aquí es similar. Me dieron la medida de estos 2 ángulos y me falta este tercero. Yo sé que para averiguar cuánto mide el ángulo faltante debo aplicar esta propiedad, que la suma de los ángulos internos es 180. Entonces yo tengo 40 más 30 más un valor que no lo sé y eso me debe dar 180. 40 y 30 me suman 70 más un valor que no lo sé me debe dar 180. Es decir, ¿cuánto le falta a 70 para que al sumar estos dos valores me dé 180? Entonces, para averiguar eso, lo que yo voy a hacer es una resta. Ese 180 le resto los 70 y me da 110. Y verifico. 40 y 30, 70 más 110 me da 180. Entonces ya sé que este ángulo mide 110 grados. Muy sencillo, así van a hacer el ejercicio C. Veamos otro ejemplo. Me dieron en este caso 50, 90 y me falta hallar cuánto mide el ángulo C. El ángulo faltante. Entonces, 50 más 90 más el valor que desconozco me debe dar 180. Sumo 50 más 90 y me da 140. ¿Cuánto le falta? Entonces a 180 le quito 140 y eso me da 40. Quiere decir que el ángulo C es igual a 40 grados. Así van a realizar el ejercicio C del punto 3. Este que está muy sencillo. Veamos cómo vamos a hacer el A y el B. Aquí, antes de explicarles esto, quiero recordarles que ustedes en la parte de geometría ya deben identificar qué significan estas líneas o estas señitas o guiones que se les hace a los lados de un triángulo. ¿Qué significa eso? Significa que si tienen la misma señita, esos lados tienen la misma longitud. Bueno, aquí para resolver este A, entonces debo identificar primero que no me dan ninguno de los ángulos internos. Es decir, desconozco el valor de alfa, de beta y de teta. Desconozco estos 3 ángulos, pero me dan una información muy importante. Acá me hacen 2 ceñitas, 2 ceñitas y 2 ceñitas. ¿Qué significan estas ceñitas en los ángulos? Que tienen la misma longitud. Es decir, que este lado mide lo mismo que este lado y mide lo mismo que este lado. Es decir, que es un triángulo cuyos lados tienen la misma longitud. Es decir, que si este lado me dicen que vale 3 centímetros, por ejemplo, yo ya sé que este vale 3 centímetros y este 3 porque con esas señitas que me están dando me indican que los lados miden lo mismo. Yo no necesito saber cuánto miden los lados. Aquí recordemos que en el punto 3 me está diciendo que calcule la medida de los ángulos desconocidos. Yo necesito saber cuánto miden entonces los ángulos desconocidos. Revisen entonces la segunda propiedad.
¿cuánto miden los ángulos de un triángulo equilátero? Aquí la propiedad ya me lo está diciendo. La medida de cada uno de los ángulos internos de un triángulo equilátero es 60. Ustedes verifiquen esa propiedad y revisen este ejercicio. Para responder esta, entonces ustedes deben tener la respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto miden los ángulos internos de un triángulo equilátero? ¿Por qué es equilátero? Porque con estas señitas me indican que los tres lados miden lo mismo. Muy sencillo. Ahora para la B. Recordemos que cuando es, así como ya aprendimos que esta señita me indican que los lados tienen la misma longitud, es decir, este lado mide lo mismo que este lado, entonces yo ya sé que en este caso estoy hablando de un triángulo isósceles porque tiene dos de sus lados con la misma longitud. Este no tiene esa señita, entonces me indica que tiene una diferente longitud. Ahora, ya sabemos que cuando yo vea esta seña me están indicando que es un ángulo recto y el ángulo recto mide 90 grados. Ya tengo un ángulo. Recordemos que en este ejercicio me están pidiendo que averigüe el valor de los ángulos internos. Entonces aquí voy a utilizar la tercera propiedad. Si tiene dos ángulos de igual medida, entonces los lados opuestos a esos ángulos son congruentes. ¿Qué significa congruentes en geometría? Que tienen la misma medida. Entonces, este es un triángulo isósceles y adicional a eso sé que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Como este lado mide lo mismo que este lado, sus ángulos opuestos, estos que estoy señalando, alfa y beta, miden lo mismo. Como este lado tiene la misma longitud que este lado, sus ángulos opuestos también son iguales. Eso es lo que dice esta propiedad, que si dos ángulos de igual medida, los lados opuestos también son congruentes, es decir, que miden lo mismo. Entonces, como el ejercicio me pide que averigüe cuánto mide cada uno de los ángulos, si ustedes saben cuánto vale el ángulo alfa, también van a saber cuánto vale el ángulo beta porque tienen la misma medida. Ahora, ya tienen 90 acá y la suma de los tres les debe dar 180. ¿Qué valor van a colocar acá? Que es el mismo que va acá y que al sumar esos tres valores les dé 180. En eso ustedes tienen que pensar. Bueno, les recuerdo entonces que en esta primera sección dimos ejemplos para el primero, para el segundo y dimos las indicaciones, casi que lo solucionamos, para el punto 3. Vayan ahora ustedes a hacer un trabajo independiente según lo explicado. Éxitos.